Esta noche queremos dar respuesta a las preguntas del millón que todos los vascos nos hacemos. ¿Cómo será el año 2014 en lo económico? ¿Saldremos de la crisis? ¿Se recuperará el empleo? ¿Las empresas vascas tienen perspectivas de crecimiento? ¿En qué sectores hay más futuro? 6 de las personas más influyentes de Euskadi y gurús en su sector nos hablarán claro de lo que nos espera en este año 2014. Y comenzamos con la entidad financiera más grande de Euskadi y la octava del Estado, Kutxabank. El banco surgido en 2012 de la fusión fría de las 3 cajas vascas, BBK, Kutxa y Vital. Nos recibe Xavier Iturbe, vicepresidente primero de Kutxabank. ¿Cuál es exactamente la situación de la economía vasca ahora mismo y hacia qué tendemos? Bueno, la situación de la economía vasca ahora mismo es que estamos bastante estancados. Estamos creciendo pues al cero, en el entorno más cero con algo, menos cero con algo. Estamos muy estancados, ¿no? Y yo creo que la tendencia es a seguir estancados. Es decir, pensar ahora en crecimientos como hemos tenido históricamente de un 3 o un 4%, pues ahora yo creo que ahora de momento es impensable. ¿Y las expectativas económicas para Kutxabank? Bueno, Kutxabank hemos pasado 2 años, pues como todo el sector, muy complicado, con nuestros stress test y con nuestras pruebas, que en nuestro caso se ha juntado además con la fusión o la integración de las 3 entidades y bueno, yo creo que somos una entidad pues muy fuerte, muy solvente y el reto fundamental para el 2014 pues es la rentabilidad. Y hablando de salud de la banca exactamente, ¿cuál es la situación? Bueno, la banca yo creo que desde el punto de vista de fortaleza, ¿no? Entendido como solvencia y liquidez, yo creo que la banca pues está bien, ¿no? Yo creo que se ha saneado de los excesos de la burbuja y que ya el problema no van a ser los bancos, yo creo que el problema va a ser ya la demanda de crédito, ¿no? La gente está muy endeudada y a nivel particular yo creo que lo que ha tirado mucho del crédito ha sido el préstamo vivienda, las hipotecas. Yo creo que pues cada vez se construyen menos viviendas, va a haber menos hipotecas, por ahí yo creo que no va a tirar mucho. Y luego desde el lado de la empresa pues depende de las inversiones que se hagan. Si hay inversiones habrá demanda de crédito y si no hay pues habrá menos, ¿no? Nos dirigimos hasta el Grupo Arteche, una empresa del sector eléctrico cuya sede central se encuentra en Munguía y en la que acaban de inaugurar este laboratorio de ultratensión, único en el Estado y entre los mejores del mundo. José Javier Arteche es miembro de la segunda generación de esta empresa familiar que está presente en los 4 continentes. Cuéntame qué es este laboratorio, que es realmente llamativo, impresionante, ¿no? A los ojos. Este es un laboratorio de ultra alta tensión, que significa que aquí se someten a estos transformadores, que es lo que nosotros fabricamos desde hace un montón de años. Se le someten fundamentalmente a 2 pruebas, que son unas que simulan lo que es la caída de un rayo, que es aquel aparato de allí, esos 2 aparatos que simulan la caída de un rayo en el aparato y que por lo tanto tiene que resistir pues este tipo de influencias, y el otro es un ensayador de rigidez, que lo que se hace es se le mete a una sobre alta tensión también, para ver si internamente funcionan todos sus aislamientos, etcétera, funcionan correctamente. Probablemente no existan 3 o 4 laboratorios como este en el mundo. Bueno, desde que hemos estrenado el 2014, se empiezan a oír con mucha fuerza mensajes de que pues hemos dejado atrás la recesión, de que nos vamos recuperando económicamente, pero en la calle existe todavía mucha desconfianza. ¿Realmente nos tenemos que creer que está mejorando la situación económica o es un mensaje que nos lanzan para que el ciudadano empiece a consumir? No, yo creo que es evidente que la recuperación empieza a existir. Hemos pasado un año 2013 de los más duros de nuestra historia reciente, pero creo que es cierto, económicamente empezamos a crecer, y yo creo que es importante además transmitir un mensaje de confianza. Pero yo creo que hemos pasado el campeón, estamos ante una situación de cierto optimismo. ¿Se atrevería a decirme cuáles son las fortalezas y las debilidades del sector empresarial vasco? Te iba a decir que that's a good question. Pues las fortalezas, yo creo que el tesón, quizá la
yo creo que el tesón, quizá la terquedad que tenemos los vascos en ese sentido nos favorece. Yo suelo decir que somos de pocas ideas pero muy fijas, y nuestra capacidad de sufrir, desde el punto de vista de características, yo creo que somos muy serios en nuestros comportamientos, yo creo que somos leales en cuanto a nuestra relación con socios, trabajadores medios, teníamos fama de ser más trabajadores, yo creo que tenemos que trabajar más o mejor. Y debilidades, pues yo creo que ha sido que hemos sido muy poco comerciales, es decir, no nos creemos muy bien que el mundo es nuestro. Y luego hay un aspecto importante que yo creo que somos muy malos colaborando entre nosotros. Es decir, el empresariado vasco, a diferencia de otros empresariados, con su amigo, compañero y jugador de partida de mus, es incapaz de colaborar, es incapaz de ponerse de acuerdo para hacer un negocio en conjunto. Según todos los expertos, el índice que más preocupa ahora mismo y el auténtico caballo de batalla en este 2014 es la tasa de paro. La Consejería de Empleo y Política Social del Gobierno vasco tiene un gran reto por delante. Hablamos con el viceconsejero, Ricardo Barcala. Acabamos de estrenar el año 2014. ¿Cuál es la radiografía de la situación del empleo en Euskadi? Bueno, la situación sigue siendo mala, ¿no? En la medida en que mientras haya personas desempleadas, haya familias que no tienen ingresos, es mala. Es mala, estamos hablando de una tasa de desempleo en torno al 14,5%, y no me vale mal de muchos consuelo de tontos, es que en otros sitios están peor, sí, pero mira, aquí hay casi 170.000 familias, 170.000 personas que quieren trabajar, que están inscritas en Lanbide y que no tienen un empleo. Por lo tanto, de todas formas, hay que ver un poquito cuál es la evolución para buscar también una luz de optimismo, ¿no? Y realmente este año hemos terminado, me refiero al 2013, hemos terminado pues con una tasa de desempleo y un número de desempleados inferior a como estuvo diciembre del 2012. Las empresas lo han dicho, y en principio se lo dicen ellos, será porque ellos tienen los datos necesarios, y nosotros también, y todos los bancos también así lo han dicho, que en el año 14 se va a estar en condiciones en el segundo semestre de crear empleo ya. No va a ser un empleo como para echar cohetes, me refiero en cuanto al número, pero sí es bueno que sentemos las bases de generación de empleo en el año finales del 14 y ya el 15, 16 y sucesivos sobre una base sólida y no sobre humo. ¿Qué sectores van a crear empleo y qué sectores ya no van a ser rentables después de esta crisis? Nosotros tenemos que apostar por la innovación, por la base tecnológica, por la formación avanzada de todos nuestros profesionales y, en definitiva, por competir en innovación en el mercado internacional. Dicho esto, me dice, ya, pero me sigue sin decir qué sectores son los que van a crear empleo. Pues sectores, insisto, los de base tecnológica avanzada, llámese, por ejemplo, y digo a modo de ejemplo porque luego puede haber otros muchos, sectores que están funcionando bien y se prevé que sigan funcionando bien en los próximos años, como puede ser el aeronáutico, como puede ser el energético, como puede ser el de las biotecnologías. El tema de la formación empieza a ser, siempre lo ha sido, pero ahora todavía más, un elemento diferenciador de cara, y estoy poniendo en mirar a la situación de las personas que están en casa, que quizás estén buscando un trabajo y que quieran ir por la vía rápida, ¿no? Yo quiero trabajar, es importante, si te lo puedes permitir, emplear parte de tu tiempo en formarte en aquellas actividades donde entiendas que puedes encontrar un empleo. ¿Qué cuerpo se le queda a un viceconsejero de empleo cuando recibe la noticia del cierre de Fagor Electrodomésticos, con 1.800 familias que se quedan en la calle, personas que se quedan en la calle sin trabajo? Sí, pues como cualquier persona de buena fe, un cuerpo fatal. Un cuerpo fatal, yo creo que ha sido la peor noticia del año pasado, con diferencia. A pesar de que muchas empresas de la Corporación Mondragón gozan de muy buena salud y tienen un crecimiento notable, el sector cooperativista en Euskadi también se ha tenido que enfrentar a la crisis. La caída el año pasado de Fagor Electrodomésticos, el buque insignia de la Corporación Mondragón, ha sido un duro golpe. El 2013 ha sido un año especialmente duro para el grupo por la caída de Fagor Electrodomésticos. ¿Qué valoración hace? ¿Cómo lo han vivido? Indudablemente la pérdida de actividad industrial y empleo en el sector de electrodomésticos es un hecho negativo en la trayectoria del grupo, trayectoria tanto humana como empresarial. Si bien es cierto que en este momento
y con nuestros mecanismos de solidaridad vamos a gestionar el empleo de forma razonable y vamos a dar oportunidad a todas aquellas personas que dentro de este proyecto no han podido continuar con su actividad. ¿Mondragón Automoción está acogiendo a socios de Fagor Electrodomésticos? Sí, indudablemente desde el compromiso corporativo que tenemos también en Mondragón Automoción y en sus cooperativas estamos acogiendo a las personas que han perdido el empleo en Fagor Electrodomésticos. Estamos reubicando al día de hoy ya 417 personas y algunas de las cuales están dentro de las cooperativas de Mondragón Automoción y estamos trabajando muy de cerca y muy en coordinación tanto con la Oficina de Empleo Lagunaro y los propios socios de Fagor Electrodomésticos para poder buscar en el futuro más breve posible soluciones al máximo número de personas. ¿Cómo está viviendo el grupo esta crisis? Bueno, pues está viviéndolo de maneras muy diferentes, ¿no? Tanto automoción como la máquina herramienta, como elevación, que están siendo, por su posicionamiento, diríamos, en el mercado y con sus productos están siendo muy exitosos y prácticamente no están sufriendo las consecuencias reales de la crisis. Y hay sectores en los cuales más afectados que están haciendo un proceso transformacional para poder moverse hacia ámbitos de más valor y donde puedan permitir financiar el empleo y financiar la formación y la innovación, ¿no? ¿Cómo le ha ido a Mondragón Automoción este año? La verdad es que ha sido un año relativamente bueno en términos de cifra de negocio. Hemos crecido del orden de un 4% con respecto al año anterior, tanto en la parte de componentes y módulos que suministramos, así como en la parte de maquinaria y utillaje. A nivel de captación de nuevos negocios ha sido un año extremadamente bueno también, lo viene siendo ya desde el año 2009 y estamos mejorando las cifras, lo cual de alguna forma pues, nos hace mirar al futuro con una perspectiva algo más optimista. Euskadi no se puede olvidar de Europa. Por eso hemos querido desplazarnos hasta Bruselas para saber la visión que allí se tiene de los vascos y de nuestra forma de hacer. El comisario europeo de la competencia, el bilbaíno Joaquín Almunia, nos da su visión. Euskadi es una región con empresas muy competitivas y la prueba está en que las exportaciones de empresas vascas se comportan muy bien, se comportan mejor que la media española y se comportan mejor que otras muchas áreas de la Unión Europea. Es verdad que no basta con tener empresas teóricamente competitivas, tienen que tener demanda, tienen que tener clientes. Y en unos años en los que la economía europea, en particular la economía de la zona euro, no ha crecido o ha crecido muy poco, es muy difícil exportar, hay que salir fuera de la Unión Europea y eso es más difícil, pero también es necesario. Pero en la medida en que el año 2014 y 2015 las perspectivas económicas, las previsiones dicen que habrá más crecimiento, no todo el que nos gustaría, pero habrá más crecimiento que el que ha habido en 2013, eso sin duda va a abrir oportunidades a las empresas vascas para que exporten más y eso ayuda al conjunto de la economía vasca. Bueno, con las nuevas perspectivas financieras, es decir, con el nuevo marco presupuestario de la Unión Europea para el 2014 al 2020, hay efectivamente nuevas posibilidades de acceder a recursos comunitarios para financiar innovación, para financiar actividades de pequeñas y medianas empresas, para financiar en general la mejora de la competitividad de la estructura industrial, de la estructura productiva de los países de la Unión Europea. Hay toda una serie de programas, no hay un solo programa, pero sí hay que ser consciente de que a diferencia de los viejos fondos estructurales que daban una cuota por cada Estado miembro, aquí en los fondos para competitividad se compite y por lo tanto lo puede conseguir una empresa alemana, una empresa española, una empresa maltesa. Hay que competir, hay que tener los mejores proyectos, hay que saber cuáles son los programas que existen. Yo estoy seguro que muchísimas empresas vascas van a ser beneficiarias de esos fondos. Si alguien sabe de competitividad, conocimiento e I+D+I, ese es Guillermo Dorronsoro, un ingeniero, ejecutivo y profesor que apuesta por la industria del conocimiento como forma de alcanzar la excelencia y la diferencia de nuestras empresas. ¿Crees que estamos en el camino de salir de la crisis en 2014?
Yo creo que este año vamos a ver una recuperación clara en relación con el 2013. 2013 fue fatal, o sea, ser mejor que el 2013 no es nada difícil. O sea que el 2014 va a ser un año mejor. Vamos a ver en varios sectores pues buenas noticias, en el incremento de pedidos, porque la economía mundial, todo el mundo espera que vaya bien y nuestra empresa está preparada para captar esas oportunidades. Y lo que pasa es que todavía el nivel de crecimiento no va a permitir crear mucho empleo, o sea, todavía vamos a tener una creación de empleo débil todavía, o sea que esas personas, sobre todo pues de cierta edad, que han quedado fuera del mercado laboral, y los jóvenes que se incorporan, pues van a seguir teniendo problemas para incorporarse al mercado del trabajo, y ahí tenemos un reto muy singular como sociedad, porque es una situación que probablemente no sea un problema de 2014 ni de 2015, sino que nos va a acompañar todavía unos años. Y el problema es que el lento crecimiento es algo para lo que no estamos preparados. Estábamos acostumbrados a crecer rápido. Y teníamos preparado nuestra sociedad y nuestro sistema de salud y nuestras instituciones a un sistema que cada año crecía, a un 4, a un 5%. Entonces, adaptarnos a un sistema que crece al 1 o el 2%, que es lo que todo el mundo piensa que va a ocurrir los próximos años, nos exige hacer ajustes en el estado del bienestar, que es lo que estamos sufriendo, y que, bueno, pues los analistas hablan de que la austeridad es mala, pero ajustarse el cinturón es bueno. Y en este mundo globalizado, ¿Euskadi está preparado para competir con otros países, con otras grandes potencias? Sin duda. Les miramos a los ojos con total muchos sectores, tenemos empresas que son líderes globales. Habíamos concentrado nuestra internacionalización mucho en Europa, particularmente en Francia y Alemania. Francia va a ir muy mal este 2014, es un país que va a dar problemas. Yo creo que ahora hemos sido capaces en poco tiempo de darle la vuelta a esa situación y de abrirnos a los países donde ahora está el crecimiento, ¿no? Que es pues, Latinoamérica y Asia, básicamente, ¿no? Y ahí estamos cada vez más sólidamente conectados. Y ese crecimiento con el que estamos conectados nos va a arrastrar. De enero a septiembre de 2013, los desahucios en Euskadi cayeron un 32%. A pesar de esta buena cifra, el impacto de las imágenes y de algunos casos que hemos visto ha sido tal que la opinión pública está muy sensibilizada. Bueno, el 2013, entre las imágenes que nos ha dejado, ha sido el de gente que tenía que salir de sus casas desahuciadas, un auténtico drama social. ¿Esa imagen vamos a volverla a ver en 2014 o tiende a desaparecer? En las cifras oficiales de desahucios se incluyen los desahucios no solo de viviendas, sino también desahucios de locales, desahucios de negocios, desahucios de bares. Y luego, dentro de los desahucios de viviendas, pues una parte importante son por alquileres, que lógicamente, bueno, pues el señor que tiene alquilada una vivienda, pues igual vive de ese alquiler, y si no le paga, pues necesita otro arrendatario, ¿no? Y otra parte es de los bancos, pero de los bancos no es la parte más importante, ni mucho menos, es la parte más pequeña de todas. Y ahí, bueno, pues el 2013, yo creo que el nivel de desahucios ha bajado, y lo lógico es pensar que eso siga bajando si la actividad económica pues va como, bueno, va poco a poco mejorando, como parece que va a ir, ¿no? Yo puedo hablar por el caso de Kutxabank. Para Kutxabank el desahucio es el último recurso, y suele ser cuando no quiere pagar, cuando no quiere pagar. A la persona que quiere pagar, aunque pueda poco, se le ponen todos los medios para que siga viviendo en su casa. ¿Se acabó el crédito para las familias? No, yo creo que no. O sea, los bancos vivimos de dar créditos. Nosotros queremos dar créditos. Ahora, siempre queremos dar créditos que pensamos que nos van a devolver, ¿no? Muchos están diciendo ahora mismo que los bancos se están convirtiendo en cierta manera en inmobiliarias, con todo el tema de los desahucios, ¿no? ¿Qué van a hacer con el stock de viviendas? Bueno, a ver, los bancos nos estamos convirtiendo, bueno, estamos acaparando un montón de viviendas, no por los desahucios. Los desahucios es una parte muy pequeña. Fundamentalmente es por los promotores. Son promotores que no nos pueden pagar las deudas y que nos quedamos con sus viviendas. El desahucio es una parte absolutamente mínima de las viviendas que nos quedamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues intentar venderlos, y como siempre pues tardaremos años en hacer la digestión de todas estas viviendas, ¿no? Una pareja que viene a pedir dinero para un crédito hipotecario, ¿qué les dice ahora mismo? Bueno, pues miraríamos fundamentalmente dos cosas, solo miramos dos parámetros. O sea, qué porcentaje del valor de la casa me pide como financiación y qué parte de los ingresos de los dos va a dedicar a pagar la cuota de la hipoteca. Entonces eso está muy tasado.
Entonces nosotros financiamos hasta el 80% del valor de la vivienda y en cuanto a los ingresos, pues ahora no me sé de memoria, pero creo que está pues hasta una hipoteca que suponga hasta el 40% de los ingresos. ¿Y les ponen más facilidades si la vivienda que van a comprar es suya? Bueno, ¿Pertenece a la entidad bancaria? Si la vivienda que van a comprar es nuestra, pues bueno, pues lógicamente estiramos un poquito los criterios. Porque lo peor que nos puede pasar es que nos devuelvan la casa, como ya es nuestra, no tengo nada que perder. Jóvenes y mayores de 50 años son los dos segmentos de la población que más preocupan por su elevada tasa de paro. Para que nos hagamos una idea, en 2007 había en Euskadi unos 5.000 parados mayores de 55 años. El año pasado la cifra rondaba los 13.000. Pero el señor o la señora que nos esté viendo ahora, que tenga 50 años, que se acabe de quedar en el paro después de estar toda la vida trabajando, ¿tiene oportunidades realmente en el mercado laboral? Hombre, tiene más, pero eso es evidente, ¿no? Al final tiene más oportunidades un chico o una chica de 35 años con 4 idiomas, con una formación, un máster, una titulación, una experiencia laboral, que evidentemente un señor de 60 años que pues igual ha estado toda la vida haciendo un trabajo poco cualificado y que ya no es requerido porque lo han suplido las máquinas, por poner un ejemplo. Claro que sí, pero bueno, ahí es donde entra en función el conjunto de oferta del país, ¿no? Tanto oferta solidaria con las personas que lo están pasando mal y tienen más difícil salir de la crisis, existe también las posibilidades de tener algún tipo de empleo público, aunque sea coyuntural, en base a programas que se desarrollan en la actualidad y que le pueden permitir por lo menos a esa persona ir teniendo algún contrato de vez en cuando y terminar su vida laboral de una forma digna para obtener una pensión también digna. ¿Se atrevería a lanzar un mensaje entonces optimista a las personas que nos están viendo y que ahora mismo no tienen trabajo? Bueno, yo sé que al final cuando hablas de PIBs y tasas y optimismo, cayendo la que ha caído hasta ahora, y esperemos que este año caiga menos, bastante menos, pues es difícil, porque al final todo el mundo lo personaliza y dice, ya, muy bien, pero ¿y de lo mío qué? Yo soy consciente de eso, y quien más, quien menos, la crisis ha sido tan brutal y tan larga que todos en su ámbito tienen personas conocidas que están afectadas por la situación, ¿no? Pero sí, yo creo que hemos tocado fondo, sí creo yo que a pesar de que el año 14, insisto, no sea como para tirar cohetes, creo que estamos en la senda del crecimiento y en la senda de la creación de empleo. La crisis se alarga en el tiempo, hay muchas familias que lo están pasando realmente mal, incluso se están quedando ya sin prestaciones. ¿Existe cobertura para todas esas familias? Probablemente la cobertura nunca sea suficiente, pero ahí sí que debemos compararnos con el entorno, porque al final la cobertura la da el conjunto de la sociedad con sus impuestos. Y yo creo que en Euskadi hoy en día la cobertura es más que digna. Yo creo que la renta de garantía de ingresos, la prestación complementaria de vivienda, la ayuda de emergencia social y la política de vivienda social son herramientas potentes y cuantitativamente importantes como para que ninguna familia quede en la estacada, quede en las más miserables de las miserias, digamos. Mondragón Automoción es una empresa más que agrupa a diferentes cooperativas del Grupo Mondragón que trabajan en el sector de la automoción. Un sector que está capeando la crisis sin dificultad, cosechando unas cifras de negocio muy notables. ¿Cuáles son los retos de Mondragón Automoción a partir de ahora? Nuestros clientes cada vez son, yo diría, menos y más grandes. Fabrican vehículos allá donde se demandan, Es decir, nadie quiere transportar vehículos de un sitio a otro, quiere fabricarlos y generar el empleo allá donde se venden, y de ahí que las perspectivas en el año 2020 sean de aproximadamente superar los 100 millones de vehículos, los cuales el 50% van a ser fabricados en Asia, otro 20% va a ser en Europa, un 20% en Norteamérica y algo así como el 8% en Sudamérica, ¿no? Entonces, ese mapa de alguna forma define hacia dónde tenemos que ser capaces de ir evolucionando. O sea, por lo que dice, su futuro claramente está en el ámbito internacional y me imagino que opta también por socios exteriores. Sí, sin duda. Nosotros hoy tenemos sociedades compartidas con otros socios y alianzas en otros mercados. Si bien, además de la palanca de internacionalización, la innovación es un elemento clave que estamos promocionando en nuestros propios entornos en este momento. Esa innovación la entendemos en Mondragón como una innovación no solo tecnológica, sino a nivel integral, en la cual vamos a innovar en modelos de gestión, vamos a innovar en mercados
y eso conllevará una transformación de cómo estamos haciendo hoy los negocios a nivel global. Dicen que la actual generación de jóvenes que acaba de terminar sus estudios es la mejor preparada, pero no encuentran trabajo. Algunos se ven abocados a salir fuera para buscar su futuro y otros están estudiando la manera de generar su propio empleo. ¿Qué le diría a los jóvenes que están pensando, pero que igual tienen mucho miedo de crear su propia empresa, de emprender? Bueno, yo creo que a los jóvenes, de alguna forma, que tengan ideas de emprendizaje, yo creo que tienen que ir a buscar dentro de los recursos que el país propone quien les eche una mano. Es decir, yo creo que una empresa no se crea porque una persona quiere, sino simplemente porque existen los mecanismos, recursos financieros, ayudas de Estado, asesoría, un plan de empresa como Dios manda. Hay recursos en familia que se destinan a, pues no sé, a tener el piso en no sé dónde, la segunda vivienda. Pues a lo mejor no podemos tener segunda vivienda, tío. O sea, tenemos que pensar en que tenemos que dedicar nuestros recursos a ayudar a nuestros hijos a generar empleo, su propio autoempleo. Quiero decirte que creo que es importante que invirtamos las personas, no esperar que otros inviertan por nosotros. Entonces, a mi hijo, yo concretamente, les he ayudado para poner su propio negocio. Y es un negocio que no exige cualificación, que era lo que podían hacer. Yo creo que hay cosas por ahí como para tener oportunidades, pero creo que depende no solamente de los jóvenes, sino de los padres de los jóvenes y del entorno que de alguna forma ayuden a que esos chavales salgan adelante. Lo primero que hay que hablar es claro, o sea, lo de antes ya no va a volver, pero el futuro es de ellos. Y la verdad es que si no les convencemos de que ellos son los que van a tener que tirar del carro en la próxima década, estamos mal. O sea, yo creo que no solamente es que les quiero mandar un mensaje de ilusión, sino de necesidad del país. Es decir, necesitamos gente ilusionada, gente joven ilusionada, que busquen su oportunidad por ahí de momento, a corto plazo que busquen su oportunidad, que no piensen en el que me voy, ya no volveré, porque eso es desilusionante. Y bueno, por favor, que se ilusionen, es que nos hacen falta. Bueno, yo creo que sí hemos dejado atrás lo peor, pero una parte de la pesadilla de la crisis todavía la tenemos aquí, el paro. Si en Euskadi no hay empleo, o si en otros lugares de España no hay empleo para los jóvenes, y desgraciadamente esa es la situación, a mí me parece lógico, no es agradable, no es deseable, pero me parece lógico que haya jóvenes que vayan a buscar empleo a otros lugares, aquí en Bélgica o en el Reino Unido o en Alemania o en cualquier otro país europeo o no europeo. Lo que sí me parece que es una obligación de todo responsable público, autoridades vascas, autoridades españolas, y lo estamos haciendo en la medida en que podemos hacerlo desde aquí, como autoridades europeas, es decirles a los jóvenes: tenéis derecho a tener oportunidades de empleo, y si no tenéis empleo tenéis derecho a tener formación para aumentar vuestras posibilidades de encontrar empleo, y aquellos que encontráis un empleo fuera de vuestro país, tenéis derecho a que creemos las condiciones para que podáis volver, si queréis volver a vuestro país de origen, lo antes posible. Y a esos jóvenes que nos están viendo ahora mismo y están en sus casas, pues igual tristes, ¿no?, porque ven su futuro ahora mismo muy incierto, ¿qué mensajes le lanzarías? Bueno, pues yo creo que el primer mensaje es que el mundo no está en crisis, ¿no? El mundo ahora mismo está creciendo y todo el mundo espera que vaya a crecer durante los siguientes años a un ritmo del 4 y del 5%. Y yo estuve hace unos días en Uruguay, en Montevideo, en Buenos Aires. Allí la gente respira de otra manera y yo creo que tenemos que sacudirnos un poquito esto que nos está pasando en Europa. Esa no es una visión muy renacentista, muy optimista de la realidad. Pues te queda eso. Mira, hay una publicación americana que decía: en Europa hay 3 escenarios. Un escenario es que colapse, que se venga abajo Europa, que tengan otra guerra europea, que se enfrenten los países. Y ese es el colapso, escenario número 1. Escenario número 2, el declive. El declive es que poco a poco vamos languideciendo, que cada vez los jóvenes se van, nos quedamos aquí los viejos, y pues eso, somos un destino turístico ruinoso, para ver ruinas, eso es Europa. Y el tercer escenario, dicen, es el renacimiento. Europa puede renacer porque lo han hecho antes y porque tienen capacidad, y lo van a pasar mal, y por lo tanto son capaces de invertir, de inventar unas nuevas reglas de juego, de abordar una nueva forma de entender el capitalismo global. En Europa son capaces de hacerlo. Claro, yo me pongo a pensar en los 3 escenarios, yo que tengo hijos, que tienen ahora 15 y 11 años,
Digo, ¿en qué voy a trabajar? ¿Me voy a apuntar al colapso o al declive? Pues no, yo prefiero trabajar en cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué consejo daría a la juventud vasca que está saliendo a otros países porque aquí no hay empleo? Me parece buena como experiencia, pero a mí me gustaría, y creo que a lo largo de la vida sería un buen consejo el que lo hagan con billete de ida y vuelta, porque aquí están todas sus raíces, sus aitas, sus amigos y todo. Esta juventud no la podemos desperdiciar, primero porque ha costado mucho dinero a sus aitas, a ellos y a la sociedad, el formarles, y ese desperdicio no lo podemos permitir. Realmente esas personas válidas, esos que son los que en teoría tienen que sacar el país adelante, reubicarle y ponerle de nuevo en los niveles que merece y necesita ser Euskadi, son ellos el futuro de Euskadi. Ya pensando más egoístamente también, en la medida en que estén aquí trabajando y estén cotizando aquí, pues nuestras pensiones también alguien las tendrá que pagar. Quiero decir que si quieres mantener el modelo, es igual hablar de pensiones, que de servicios sociales, que de sanidad, que de educación, que de rentas de garantía, que de lo que sea. Todo eso se retroalimenta y eso es necesario, que se genere aquí empleo, que las personas aquí coticen y lo mantengan. ¿Y qué consejos daría a los jóvenes que en vez de salir al exterior están pensando en crear su propia empresa? Esos son un colectivo a mimar. Yo creo que si una de las bases por las cuales Euskadi está donde está, es porque siempre ha sido una sociedad emprendedora, una sociedad que ha arriesgado, pero ha arriesgado con fundamento, con fuste, con planificación, no a lo loco. Yo creo que esa es una de las bases de que estemos como estemos. La sociedad vasca siempre ha sido emprendedora. ¿Ve la crisis como una oportunidad? Bueno, la crisis siempre es una amenaza y es una oportunidad, ¿no? De momento lo que estamos sufriendo es la amenaza, ¿no? Pero yo creo que sí es una oportunidad para situarte de nuevo en el mundo y para analizar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y cómo te tienes que posicionar, ¿no? Bueno, más que una oportunidad, yo diría que la crisis te pone en tu sitio y la crisis a Euskadi le está poniendo en su sitio. ¿Y cuál es su sitio? Pues ni somos tan ricos como nos pensábamos ni tan malos como algunos dicen. Somos un territorio desarrollado que aspira a ser en los niveles de renta per cápita más altos, pero que tenemos que pelear mucho y trabajar mucho para mantenernos en esos puestos y que nada está garantizado ni asegurado. Darnos cuenta que estamos todos en el mismo barco y que o nos unimos y gastamos las energías en remar en la misma dirección, o que si nos dedicamos a pelear entre nosotros, pues otros nos van a pasar. Yo cuando veo empresas, y veo en el Teleberri, pues todas las semanas, pues todas las noticias que sacáis de huelgas, de conflictos, de empresas que se cierran, todo eso es un desgaste de energía que no va a ningún lado. Es decir, lo que hay que hacer es, al final la competitividad de un país te lo dan las empresas. Entonces, si las empresas van bien, el país irá bien, y si las empresas van mal, el país irá mal. Y si las empresas van bien, los trabajadores irán bien. Entonces tenemos que intentar todos que las empresas vayan bien, eso es lo fundamental y lo primero, ¿no? Que tenemos que sentir todos que el sitio donde trabajamos es nuestro. Y eso yo creo que antes era así y se está perdiendo. Bueno, la crisis, como en tantas otras ocasiones, es un reto muy difícil, hay que superar la crisis, pero también abre oportunidades, porque después de la crisis las cosas no van a ser igual que eran antes de la crisis. Por lo tanto, sabemos que después de la crisis la productividad tiene que seguir mejorando y la economía vasca tiene sectores de muy alta productividad que hay que seguir potenciando y que hay que desarrollar. Después de la crisis hay que hacer un esfuerzo de reducción del endeudamiento para crear margen, para que haya recursos para la inversión y para financiar servicios públicos, educación, sanidad, y desde ese punto de vista la estructura del sector público vasco es una estructura menos afectada por la crisis que en otros sitios de España, y por otro lado la capacidad del sector público vasco para atender la necesidad de las consecuencias sociales de la crisis es mayor que en otros lugares de España, porque el peso del sector público en el País Vasco es muy alto y hay servicios públicos muy potentes en el País Vasco y eso es muy bueno. Tecnológicamente estos aparatos están hechos en China, en Häfeli es Suiza, eso es China de nuevo,
y esto es Estados Unidos y los medidores son coreanos. Es decir, de alguna forma hemos integrado un montón de cosas, los diseños de los aparatos son nuestros y todas estas cosas que ves por aquí son simplemente, en realidad son un nivel de tensión que lo que nos da a nosotros una especie, como si fuera un laboratorio de Fórmula 1, por entendernos. Es decir, es lo más avanzado que hay desde el punto de vista tecnológico. Para nosotros ha supuesto un salto cualitativo muy importante, aunque ese tipo de tensión la teníamos en nuestra fábrica de China, teníamos esto. Lo que pasa es que precisamente hemos querido traer, ha supuesto una inversión importante, traer esa inversión a Euskadi, porque nos parece que este es el centro tecnológico, aquí es donde nuestra apuesta es de Euskadi para el resto del mundo, y por lo tanto teníamos que tener este laboratorio. ¿Realmente cree usted que esta crisis es una oportunidad para Euskadi? Por supuesto que es una oportunidad. Yo creo que hemos vivido unos años de bonanza excesivamente complacientes con muchas cosas. Hemos vivido, yo creo que por encima de nuestras posibilidades en todos los terrenos, Y si me remonto a la memoria histórica de la propia experiencia personal, creo que no es la primera vez que tenemos una crisis y creo que esta no ha sido la más dura desde el punto de vista industrial. Quizás desde el punto de vista de consumo y desde el punto de vista del dolor, desde determinado tipo de situaciones, pues no es la más fuerte. ¿En tiempos de crisis tenéis trabajo? En todos los tiempos hay trabajo, ¿no? La crisis es algo que en el fondo significa cambio, ¿no? Y nos tenemos que acostumbrar a un tiempo en el que las cosas cambian más rápido. Y el trabajo es transformarte y irte adaptando, adelantándote incluso a los cambios, para sacar partido de ellos. La gran ventaja que tenemos yo creo que es en los jóvenes. Los jóvenes siempre están dispuestos al cambio, los jóvenes ven muchas más oportunidades que nosotros, ¿no? Y yo creo que tenemos ahora en Euskadi una sociedad con una juventud la mejor formada de su historia, ¿no? Y en eso tengo mucha esperanza, que ellos sean capaces de encontrar el camino. ¿Usted cree que las crisis son cíclicas, que se repiten cada X tiempo, que volveremos a tener otra crisis? Pues es una anécdota que yo suelo contar, pero con el alargamiento de la vida a la jubilación, yo creo que todavía nos quedan, a mí personalmente me quedan unas 3 crisis, con lo cual no voy a terminar en ella, voy a seguir. No, yo pienso que las crisis, como decía antes, van asociadas a sectores, van asociadas a ciclos de demanda, pero en todo momento tienen un componente de paso, es decir, volverán. Ya le voy a pedir un ejercicio de empatía, ¿no? Usted está en un puesto directivo de un gran grupo que triunfa, ¿no?, en los mercados exteriores, de la noche a la mañana se queda en la calle sin trabajo. ¿Dónde buscaría esa oportunidad? ¿Cómo empezaría a moverse? Hombre, pues intuyo que, hombre, una confesión ya le voy a hacer, que no he llegado aquí caído del cielo, es decir, todos hemos ido, y si algo tiene bueno el grupo es que permite la movilidad entre las diferentes empresas, permite la formación, el crecimiento y la promoción. Lógicamente no partiría de cero a la hora de buscar un nuevo empleo, una nueva situación, porque ya he ido a lo largo de estos años adquiriendo una serie de características, una formación, unos idiomas, y afortunadamente pues creo que tengo un bagaje suficiente, pero bien es cierto que hay muchas personas que se han reinventado, no es mi caso, no me ha llegado esa situación, pero si me llegara seguro que tendría una capacidad de volver a renacer. Si tuviéramos que hablar de las fortalezas y las debilidades de la economía vasca, ¿qué diría? Bueno, yo creo que la fortaleza fundamental es que tenemos una industria, tenemos una tradición, tenemos un tejido empresarial, somos una gente desarrollada y tenemos gente como, pues, formada, con capacitación. Esa es lo fundamental, ¿no? La parte negativa yo creo que es, bueno, pues que yo creo que es consustancial al carácter vasco también, que es que siempre estamos peleándonos, ¿no? Siempre nos peleamos y estamos siempre a la contra y gastamos muchas energías, ¿no? Yo ahora creo que no hay un diagnóstico común de lo que está pasando, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que estamos buscando más culpables que soluciones. Y ahora llaman a su puerta 2 jóvenes que quieren montar su propio negocio. ¿Qué les diría? Bueno, pues como siempre hacemos los bancos, tú qué pones, yo qué pongo. La financiación, hay 2 tipos de financiación propia y ajena.
Entonces cualquier proyecto, cualquier inversión necesita una parte de financiación propia y una parte de financiación ajena. Los bancos ponemos la financiación ajena, pero el empresario tendrá que poner su parte de financiación. Entonces, bueno, pues ¿cuánto vas a poner tú? ¿Cuánto pongo yo? Y tu proyecto cuál es, y lo estudiaremos para evaluar simplemente si pensamos que me vas a devolver el dinero o no. Porque yo presto el dinero para que me lo devuelvan, porque no es mi dinero, es el dinero de los ahorradores. Muchas veces la banca, y en ese sentido, te dice, no, yo no puedo, yo tengo que defender los intereses de mis clientes y no correr riesgos. O sea que tú no debes de correr riesgos, pero yo sí. O sea, quiero decirte que aquí tenemos que compartir riesgos. O sea, nosotros estamos corriendo riesgos, saliendo por el mundo, vendiendo nuestros productos, corremos riesgos y equivocándonos muchísimas veces. La banca tiene que hacer unos análisis importantes, pero ser consciente de que corre riesgos y no eludir el riesgo per se, porque entonces los proyectos se mueren antes de nacer. Yo creo que lo más importante que tiene el sector empresarial vasco es sus personas, es el talento, el conocimiento y esa capacidad de emprender que tenemos, ¿no? Entonces, dicho eso y teniendo esas oportunidades, también hay que decir que tenemos alguna debilidad, que es la dimensión de nuestras empresas, ¿eh? Tenemos empresas que seguramente necesitan de yo diría, de un esfuerzo de alianza e intercooperación para poder acceder y poder financiar esa innovación y esa internacionalización que son importantes. Bueno, el sector empresarial vasco es un sector muy dinámico, es un sector competitivo, es un sector que no tiene que aprender ahora la necesidad de salir al exterior, invertir fuera, exportar, conseguir mercados, consolidar su posición fuera, lo lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo y esa es una ventaja enorme. El grado de apertura de la economía española, el número de empresas con mercados de exportación o con actividades fuera de España debe crecer y en el caso de la economía vasca, el sector empresarial vasco va por delante de otras muchas comunidades autónomas en España porque lo lleva haciendo desde hace mucho más tiempo. Hace pocos años todavía hubo un informe, por ejemplo, recuerdo, de la OCDE que ponía como ejemplo de una buena política industrial toda la estrategia que se estaba desarrollando en el País Vasco. Yo creo que en el ámbito, por decir un ejemplo, en el ámbito de las relaciones laborales yo creo que tenemos mucho que mejorar. El hecho de que patronal y trabajadores parezca que tienen que ser enemigos, yo es una cosa que ni entiendo, ni he entendido, ni entenderé. Porque la empresa única, si a la empresa le va y bien a una parte y a otra parte, y por lo tanto yo creo que en ese barco van tanto la patronal como los directivos, los accionistas, como los directivos y los trabajadores, y a todos les interesa que vaya bien. Tú empresario y yo trabajador no podemos vernos como enemigos. Tenemos, como dices tú, sentarnos en una mesa, poner las cartas encima de la mesa, que el trabajador conozca la realidad de la empresa, transparencia absoluta en la transmisión de los datos, qué pedidos tenemos, a qué precio, cuáles son nuestros costos laborales, qué expectativas tenemos los 2 próximos años, cómo han salido las cuentas, cómo hemos vendido, cómo vamos a andar bien, cómo vamos a andar mal. Y en la medida en que el trabajador sea copartícipe de esa gestión y tenga conocimiento, pues podrá también tomar decisiones, a veces incluso perjudiciales coyunturalmente para él, pero si las entiende y se les explican, si no se le imponen, pues será la forma de realmente llegar a esos acuerdos, ¿no? El ciudadano de a pie tiene en mente que los banqueros han sido los culpables de la crisis. ¿Cómo recuperan ustedes la dignidad? Bueno, yo creo que piensan que somos unos de los culpables, ¿eh? Yo creo que hay más gente a la que consideran culpable, ¿no? Entonces, no solo los bancos por la burbuja financiera, sino también pues, los promotores están mal vistos por la burbuja inmobiliaria, los políticos están mal vistos por la burbuja de gasto público que ha habido y bueno, pues eso es inevitable, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la única manera de recuperar la credibilidad, pues es haciendo bien tu trabajo, ¿no? Y ahí también diciendo que, bueno, que no hay una casta de banqueros, es decir, hay banqueros y hay otra gente. Entonces, dentro de la banca, pues nosotros como Kutxabank, pues bueno, pues habremos cometido nuestros excesos, pero luego muchísimo menos que los demás, y ahí, pues yo creo que nosotros pues hemos actuado correctamente, no tenemos ningún tipo de escándalos, no hemos pedido ningún tipo de ayuda pública y, bueno, pues funcionamos como hemos funcionado siempre, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber distinguir unos y otros, ¿no?
¿Y usted sería partidario de que se juzgara, como se ha hecho en otros países, ¿no?, con nombres y apellidos, a los banqueros responsables de la crisis? Bueno, depende de lo que se considere responsable, ¿no? Yo creo que nombres y apellidos hay que poner a la gente culpable de algo ilícito, algo que haya hecho ilegal. Entonces, todo el que haya hecho algo ilegal, pues evidentemente, pues yo creo que tiene que pagar su culpa, ¿no? El que se ha equivocado, pues todo el mundo nos equivocamos, ¿no? Y luego, claro, es muy fácil decir este se ha equivocado a posteriori, ¿no? Es decir, después de visto, pues sí, después de visto es muy fácil. Y bueno, pero cuando estás tú en ese entorno en el que todo el mundo está prestando y todo el mundo y todo lo que prestas te lo devuelven y todo lo que inviertes ganas dinero y todo va estupendamente, pues claro, luego decir, oye, te has equivocado es muy fácil, ¿no? Sí, pero igual alguien tendría que haber advertido, ¿no?, en ese momento de burbuja o en ese momento en el que las cosas iban bien, igual alguien tendría que haber advertido que eso no era lo correcto, ¿no? Me imagino que los ciudadanos también se dejan influir por la situación. Sí, lo que pasa es que las burbujas solo se demuestra que son burbujas cuando explotan. Antes no. Antes puedes pensar que es una tendencia, que es que todo va bien y la economía va bien y que es normal, que es un ciclo. Entonces es difícil. O sea, después de visto sí, pero es como en la bolsa, ¿no? La bolsa sube y sube y la gente sigue comprando. Y algunos dicen, esto es una burbuja, y otros dicen, no es. ¿Cuándo estos se ponen todos de acuerdo? Pues cuando explota. Hasta que no explota, no. Los ciudadanos en la calle, después de ver cómo Europa rescataba a los bancos, tienen la sensación de que, bueno, que con su dinero están rescatando a los culpables de la crisis. Bueno, yo creo que aquí es importante decir que cuando se rescata un banco, al que se está rescatando es el ahorro o a los ahorradores, es decir, los depósitos que están en ese banco. Cuando los accionistas pierden todo, es decir, los dueños de los bancos rescatados, si han cotizado en bolsa, lo han perdido todo, como ha podido ser el caso de Bankia, y si no cotizan y son cajas de ahorros, pues las cajas de ahorros se han quedado sin nada, ¿no? Entonces, el rescate de un banco se produce porque el coste de rescatar esa entidad es muy inferior al daño que se produciría si dejaras quebrar esa entidad, que se perderían todos los ahorros. Entonces usted le diría al ciudadano que el concepto que tiene es erróneo. Pues bueno, si piensa que lo que estás hablando es a los banqueros, sí, no se salva a los banqueros, se salva la entidad para salvar los ahorros que tiene la gente depositada en esa entidad. En el sector financiero se ha efectuado este rescate y no hemos visto que se hayan tomado medidas contra aquellos que han creado esa situación. Yo creo que la sociedad esto lo ha guardado, la sociedad no se le ha olvidado, la sociedad tal. Entonces, tenemos que evitar que esto se vuelva en un odio genérico contra el sector financiero. Es decir, no es que el sector financiero es malo que va, el sector financiero es muy bueno y tenemos grandes profesionales que hacen las cosas muy bien. Hay algunos en el sector financiero que hacen las cosas mal. Tenemos que identificar a estas personas y tenemos que sacarlas. Tenemos que evidenciar lo que se ha hecho mal. O sea, que no hay que resignarse, usted ve que hay salida. Esa es la clave. La clave es no acostumbrarse a convivir con la injusticia, no acostumbrarse a convivir con la gente que hace las cosas mal, no acostumbrarse a convivir con empresarios que no deberían llevar ese nombre. Tenemos que exigir, tenemos que elevar la exigencia ética y podemos hacerlo. Un mensaje muy optimista, pero en casa no lo está sintiendo así. Dice, ¿yo cómo voy a hacer que el político deje de ser un corrupto? ¿O el banquero deje de jubilarse con un sueldo millonario? No, a mí mismo a veces también me aborda el desánimo, ¿no? O sea, yo creo que yo entiendo a la gente que dice, oye, mira, Guilla, todo esto que dices está muy bien, pero a mí no me llega para llegar a fin de mes. O mira, mi mujer y yo estamos en el paro, llevamos en el paro casi un año y no vemos la luz, ¿no? Claro, estos mensajes yo los entiendo y los vivo con muchísimo respeto, y tú ves que al final todos están peleando, cada uno a su estilo, cada uno a su nivel, pero hay mucha gente que está peleando para salir adelante, peleando para encontrar un trabajo, peleando cada día para llegar a fin de mes con unos números que son mágicos, pero consiguen llegar a fin de mes y dar educación a sus hijos y decir, bueno, oye, pues estamos capeando el temporal. Yo eso lo veo cada día, ¿no? Y eso es lo que me da mi esperanza, que las personas seguimos luchando. ¿Y cómo el ciudadano puede recuperar la confianza? En la calle existe la sensación de que se les ha robado a los ciudadanos, de que se les está explotando. Existe una sensación generalizada de decepción y de dejar de creer en los políticos, en los banqueros, en los economistas. Yo creo que es importante recobrar la confianza, eso sí que creo que es un punto clave de la sociedad. Y yo me siento muy afectado, y muchos compañeros míos como político, porque entiendo perfectamente las razones para que haya una desconfianza absoluta en la clase política. Los escándalos que están surgiendo un día sí, otro también,
en una parte de la geografía y en otra, y escándalos gordos, escándalos muy gordos, claro, hace decir a la sociedad, pero bueno, ¿esta banda quiénes son? ¿De dónde han salido? Realmente confiar en una clase política con el espectáculo que se está dando, pues es complicado, ¿no? Pero yo insisto, quizás haya que fomentar más otra forma de hacer política, tener claro, por lo menos yo y el entorno del que vivo yo, siempre hemos tenido claro que es un periodo de tu vida que estás para servir a los ciudadanos, para conseguir que en el ámbito de tus responsabilidades la ciudadanía viva mejor, y luego simple y sencillamente te vas exactamente con los mismos recursos que entraste. Duele el ver que personas de mala fe se han apropiado de lo que no es suyo, han vivido a cuerpo de rey y realmente sin ningún tipo de escrúpulo, viendo como la mayoría de la ciudadanía pues lo estaba pasando francamente mal, ¿no? Estamos lanzando un mensaje de que hay un enemigo, que no sé si soy yo o eres tú, o sea, a ver, alguien es el enemigo, yo no soy. Yo no tengo ninguna culpa respecto a lo que está pasando, y eso a mí me parece un error. La gente sabe además que en el fondo todos somos parcialmente culpables. Cuanto más jóvenes, menos culpables. Pero hay unas personas que ya tenemos puestos de responsabilidad o que hemos cubierto puestos de responsabilidad en lo que sea, en la administración, en el gobierno, en la banca, en la industria, en los servicios, en todo tenemos una responsabilidad importante respecto a la situación. Hombre, por lo que ha pasado en la banca española, en las cajas de arroz, es deplorable. O sea, es un deterioro, es un deterioro de eso sí que es imagen de país, ¿eh? Mala gestión, mal elegidos, y nos han implicado a todo el país. O sea, el crédito fácil, esto es jauja, esto no hay derecho. Sinceramente no hay derecho. Esto yo creo que ha sido uno de los graves errores de España. En el caso de Euskadi nos hemos librado, porque creo que hemos sido más prudentes, quizá más arraigados en la tierra y menos, y además donde de alguna forma yo creo que hay un control social de que no podemos hacer esas burradas. ¿Estamos en el camino de salir de la crisis en 2014? En el camino, al menos, ¿eh? Sí, yo creo que lo peor ha pasado. Lo peor ha pasado y ahora vamos a empezar a mejorar poco a poco. La duda es si esa mejora va a ser sostenible o no. Le voy a hacer la pregunta desde el punto de vista del ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie quiere saber cuándo se va a terminar esta crisis, cuándo por fin los ciudadanos se van a relajar. Yo creo que la vida y la economía es un ciclo y nunca se acaba. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto es una crisis o es, bueno, pues es un nuevo entorno, ¿no? Entonces, si alguien espera que milagrosamente acabe la crisis, pues yo creo que eso no va a suceder. Y entonces, donde antes había compartimentos estancos, donde el mundo desarrollado, pues Europa, Estados Unidos, Canadá, pues era primer mundo y los demás eran proveedores, pues ahora esos proveedores han pasado a ser competidores y todos competimos y es un nuevo entorno. Yo creo que en 2014 va a ser un año en el que los niveles de empleo se van a empezar a recuperar. Desgraciadamente no creo que se recuperen de forma muy rápida, porque el crecimiento no va a ser todavía suficiente en el año 2014, pero sin duda el año 2014, tal como lo vemos mirando la situación actual y analizando las previsiones de unos y de otros, va a ser un año de cierta recuperación, el inicio de la recuperación, y esperemos que sea una recuperación sostenible. La pregunta que se hacen todos los ciudadanos en la calle, en este 2014, ¿realmente empezaremos a salir de la crisis? Bueno, indican los indicadores macroeconómicos, así lo indican, pero yo entiendo que la salida de la crisis solo va asociada si se generan oportunidades de empleo. De todas las situaciones, todas las personas hemos salido, hemos visto que los límites no están definidos y que a través de un entendimiento de nuestras capacidades, sabiendo nuestras limitaciones y buscando en los entornos adecuados, siempre surgen oportunidades. Hay que saber buscarlas y, lógicamente, hay que darles un apoyo. También tenemos la responsabilidad de defender esa línea roja, es decir, oye, se puede recortar, pero hay temas como la educación, como la sanidad, como la ciencia y la tecnología, en la que como sociedad no podemos dejar que te cargues el futuro. Yo creo que en Euskadi hemos sido capaces de mantener, lo que tenemos que ser ahora capaces es de incrementar el ritmo de inversión, ¿eh? Es muy importante. Tenemos uno de los retos, probablemente como país, igual que hace 30 años fue reconvertirnos del sector
siderúrgico y naval. Ahora el reto es apostar por la industria del conocimiento, ¿eh? Y no hay que vacilar en esa apuesta. ¿Cree que 2014 ya va encaminado para salir de la crisis? De una vez por todas, que es lo que la gente se pregunta más en la calle. Yo ¿Para creo que está cuándo va a terminar encaminado, esta pero situación? tenemos que seguir actuando. Yo creo que está encaminado, que pinta mejor el 14 desde el punto de vista de salida de la crisis, pero hay un trabajo muy fuerte que hacer. Creo que tenemos que sentarnos y todavía nos queda una asignatura muy... Primero, hay que generar empleo. Hay que ser, de alguna forma, pensar que ese problema de generar empleo no es mío, de alguna forma tenemos que repartir el pastel en lo que hay, que de alguna forma tenemos que ser más flexibles, más competitivos, que tenemos que ser más solidarios y que de alguna forma tenemos que generar confianza a los que en estos momentos no están sentados en el mismo proceso que nosotros, ¿no? Ni los empresarios, ni los sindicatos, ni los cooperativistas, ni los bancos, nadie sale solo, nadie va a salir solo. O nos ponemos todos en el proceso, nos sentamos todos en el proceso, que bien difícil lo hemos pasado, pero yo creo que en estos momentos por lo menos vemos un futuro con un poquito más de ilusión. En la crisis económica yo creo que hemos aprendido la lección y estoy seguro que la vamos a superar. Más me preocupa la crisis de valores, ¿no? Las consecuencias que puede tener esto, y yo insisto, labores de la honradez, el trabajo, el esfuerzo, el confiar, tener garantía de que si me lo has dicho a mí te doy la mano, eso va a misa. Ese tipo de valores son los que no se pueden perder y quizás las consecuencias de esta crisis ha hecho que también cada uno de las familias y los ciudadanos sea más individualizado en sus propias reflexiones, menos solidario en el conjunto, y a veces eso puede ser malo. Yo creo que la crisis de valores es la que no podemos permitir que nos coma.